qué gusto saludarte por este medio. Esta es la segunda parte de La Reforma debe continuar. Creo que es la tercera vez que intento grabar el video porque trato de compactarlo lo más posible para que se logre procesar por el programa que utilizo. Así que vamos a comenzar ya, ¿ok? Bueno, el tema de hoy es sola escritura. En el video anterior estábamos hablando del inicio de esta serie, un poquito de la Reforma, y te mencioné las 5 solas: sola escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Y vamos a iniciar con sola escritura. ¿Qué es sola escritura? Sola escritura es la doctrina teológica mayormente aceptada por las iglesias cristianas protestantes, y esto establece que la Biblia es la única fuente infalible de la fe y prácticas cristianas. Es decir, que la Biblia tiene la mayor relevancia, importancia y autoridad en la vida de los creyentes y en la vida de la iglesia. Y esto es algo súper importante y mayormente es el motivo por el cual inicia la Reforma. La vida de Martín Lutero fue impactada por la palabra. La palabra primeramente tocó su corazón, trajo convicción y lo reformó personalmente. Y no solo lo reformó personalmente, a su vez que su corazón iba siendo probado, transformado por la santa palabra de Dios, él empezó a ver que lo que estaba escrito y la manera en que la Iglesia Católica se dirigía no había relación. Había cosas que no eran correctas, había cosas que no eran indicadas por la palabra de Dios, pero eran practicadas por la Iglesia. Entonces ahí empieza esa protesta y esa incomodidad ante la injusticia. Y a la mano de sola escritura y la Reforma, te quiero hablar acerca de la traducción de la Biblia. ¿Por qué hablar de la traducción de la Biblia? Bueno, tenemos que pensar en cómo eran los tiempos pre-Reforma. Si tú y yo hubiéramos querido estudiar la palabra de Dios en tiempos pre-Reforma o en la Reforma temprana, probablemente no se hubiera logrado, para empezar, ni siquiera tener la palabra en nuestras manos. Y si lo hubiéramos tenido en nuestras manos, muy probablemente ni siquiera lo hubiéramos entendido, porque la Biblia estaba en latín, que era la lengua de los religiosos, era la lengua de los que tenían poder económico o social y que podían educarse, porque la educación no era de tan fácil acceso, y de la misma manera la palabra de Dios no era de tan fácil acceso. La Reforma surge gracias a que algunos hombres en algunas partes del mundo tenían acceso a la palabra de Dios y el Espíritu Santo tocó sus vidas a través de la palabra, y entonces la Reforma empezó. Porque Martín Lutero no es el único reformador. Yo sé que no es un video de la historia exhaustiva de la Reforma, pero quiero aclarar que Martín Lutero no fue el único reformador. No fue el primero ni el último, pero sí es una figura muy importante. Entonces, volviendo a las traducciones. Las traducciones son importantes porque en el tiempo de la Reforma y pre-Reforma no eran de tan fácil acceso. Martín Lutero tuvo acceso, su corazón fue transformado y el Espíritu Santo tocó su corazón, y entonces empezó la Reforma más allá de su vida personal. Había una necesidad de reformar a la iglesia en su totalidad. No solo se queda ahí, sino que hay un deseo que la palabra de Dios sea conocida por todos. Y empiezan una serie de traducciones. Yo no te voy a mencionar todas las traducciones porque no me va a alcanzar el tiempo, igual que en mis intentos anteriores. Entonces voy a mencionar solo 4 traducciones. Voy a mencionar a Wycliffe, que en 1380 termina su traducción de la Biblia al inglés. Wycliffe no sufrió el destino que algunos reformadores o algunos traductores
Sí sufrió oposición, pero no al grado de muerte. Y su traducción no tuvo tanto auge porque en aquel tiempo todavía las transcripciones tienen que ser hechas a mano y era un trabajo muy costoso y realmente tener acceso a esa traducción, imposible. Luego tenemos un suceso que cambia la historia de los libros en general, no solo de la Biblia. Surge la imprenta en 1450, déjenme comprobarlo. 1450, sí, yay. Gutenberg, vino la invención de la imprenta. Y esto benefició posteriormente a Martín Lutero, que en 1522 publica el Nuevo Testamento en alemán. Luego tenemos a otro importante traductor que su testimonio, si puedes leerlo más a fondo, es precioso y conmovedor. Es William Tyndale y él tradujo el Nuevo Testamento a inglés en 1526 y la Biblia completa al francés en 1530. Y él fue un mártir, murió un 6 de octubre de 1536. Es increíble, pero en aquel tiempo había una oposición a que la palabra de Dios se diera a conocer a todos, a que la palabra de Dios fuera de libre acceso, porque antes se pensaba que pues el privilegio de conocer las Santas Escrituras era para solo unos cuantos. Y había una oposición y estos hombres eran tachados de herejes. Reformadores, traductores fueron tachados de herejes por su trabajo. Y finalmente la última traducción que te quiero comentar es la de Casidoro de Reina en 1569. Sí, se le conoce como la Biblia del Oso. Él ni siquiera la pudo publicar en su tierra de origen, terminó publicándola en Suiza, ya que él estaba huyendo. Su traducción fue un proceso de 10 años. Y en esos 10 años estaba huyendo, corriendo, había acusaciones y él estaba en riesgo de muerte porque se les consideraba herejes. Pero él muy valientemente tradujo la Biblia al castellano. Y gloria a Dios por su vida. La verdad, lo que hicieron, tanto reformadores como traductores, fue algo muy valiente y yo pienso que el Espíritu Santo tocó sus vidas, los llenó de valor y les ayudó a no temer a la muerte, y creo que había un deseo más grande de que las personas conocieran la verdad de Dios. Hay un versículo que quiero compartir contigo, es el Salmo 119:18, dice: abre mis ojos y hazme ver las maravillas que son tus enseñanzas. Yo creo que ellos querían que todos pudieran conocer a Dios y pudieran ver la maravilla. Sé que me estoy extendiendo, pero quiero recordarte que pues estamos hablando de historia y realmente estos videos tienen una intención más informativa, reflexiva, porque la historia es importante y esas traducciones no son el único punto de la historia que te quiero comentar. Hay algo más que te quiero compartir, y la verdad cuando lo leí me quedé con mis ojos abiertos y pensando. Quiero compartirte el artículo 7 de la Confesión belga. Antes de que te pongas a pensar qué es eso, bueno, fue una confesión de fe, una declaración de fe que fue dada a conocer en 1561. Fue mayormente redactada por Guido de Bresse. Él era un pastor, era un reformador y murió, al igual que William Tyndale. Él murió como mártir a la edad de 45 años en 1567. Muy triste. Esta confesión de fe, pues sí, su autor terminó muriendo como mártir. Pues, ¿podrías imaginarte en qué momento de la historia se escribió? La iglesia estaba en persecución porque pues no querían rendirse ante la Iglesia Católica,
y ellos estaban dispuestos a vivir esa fe reformada, querían tener el acceso a la palabra de Dios y no estaban conformes con la vieja manera de vivir la fe y muchas cosas más. Entonces definieron una confesión de fe que tiene más artículos. Yo te quiero leer el 7 porque habla acerca de la palabra. Entonces déjame leerlo rápidamente. Dice: creemos que esta Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella. Tampoco está permitido igualar los escritos de ningún hombre, a pesar de los santos que hayan sido, con las divinas escrituras, ni la costumbre con la verdad de Dios, pues la verdad está sobre todas las cosas, ni el gran número, antigüedad y sucesión de edades o de personas, ni los concilios, decretos o resoluciones, porque todos los hombres son de suyo mentirosos y más vanos que la misma vanidad. Por tanto, rechazamos de todo corazón todo lo que no concuerda con esta regla infalible. Está muy intenso su manera de vivir la fe en aquel tiempo. Después de lucha y estar en medio de lucha, es la palabra de Dios es lo más importante. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es inigualable. Me gusta que dice que no está permitido igualar los escritos de ningún hombre. O sea, lo que diga otra persona no se iguala a la palabra de Dios. Y sobre todo si es contrario a la palabra de Dios. Hoy en día hay muchos autores que pueden edificar nuestras vidas, pero lo que puedan escribir y lo que puedan compartir no se iguala al valor, la relevancia y la autoridad de la palabra de Dios. Y luego continúa diciendo que tampoco la palabra de Dios se puede igualar con la costumbre, pues la verdad está sobre todas las cosas. La verdad de Dios, su palabra, está sobre la costumbre, sobre las emociones, sobre la palabra de cualquier hombre. Y el fin, rechazamos de todo corazón lo que no concuerda con la palabra de Dios. Mi pregunta el día de hoy es: ¿realmente la iglesia rechaza todo lo que no está de acuerdo con la palabra de Dios? Nosotros como creyentes en nuestro día a día rechazamos todo aquello que no es conforme a la palabra de Dios. Es algo que hay que meditar y hay que pensarlo seriamente. Reflexionar en la historia. Que te recuerdo, la historia es importante porque la historia nos instruye, nos enseña y la verdad, de cierta manera, nos ayuda a apreciar ciertas cosas. Yo no conocía de la historia de la iglesia. La conocí yo creo que hasta mis 21, 22 años y después fue de como, wow, aprecio todo el trabajo, sacrificio y amor a Cristo que tuvieron mis hermanos en el pasado, porque de no ser por ese amor y pasión por Cristo, tal vez se hubiera tardado más en llegar la palabra de Dios a nosotros. Entonces, gloria a Dios por sus vidas. Entonces, la historia es importante. Y reflexionando en esto, realmente yo me pongo a pensar, como iglesia, ¿solo la escritura es suficiente? ¿Solo la escritura nos llena y la amamos tanto que rechazamos todo lo que no sea conforme a ella? Porque si pensamos en el panorama de la iglesia actual, no en todas las iglesias, pero en algunas de ellas, es muy triste ver cómo la palabra de un líder está por encima de la palabra de Dios y la iglesia la recibe y la obedece sin cuestionarse y sin ver la palabra de Dios. Entonces es así como que realmente pues da temor. Es importante que la palabra de Dios sea la máxima autoridad en nuestras vidas, que realmente haya una pasión, un hambre, una constancia en el estudio de la santa palabra de Dios. Oremos porque Dios siga depositando de su Santo Espíritu y su Santo Espíritu provoque ese deseo y esa hambre de buscar a Dios a través de su palabra, en la oración. Y hablando un poquito de esto, podemos buscar a Dios a través de la oración y podemos tener experiencias personales con Dios, pero la experiencia no supera la palabra de Dios. Entonces es muy, muy necesaria
la meditación de la palabra. No dejarla de lado, no ignorarla. La palabra es importante en nuestras vidas. La palabra nos enseña, nos instruye, nos redarguye, tantas cosas. Déjame compartir rápidamente contigo. Segunda de Timoteo 6:16 dice: toda la escritura es un mensaje enviado por Dios, es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Dios nos muestra cómo vivir en su palabra. En el pasado no teníamos este mismo acceso, pero hoy lo tenemos. Te invito a amar la palabra, enamorarte de ella, ponerla por encima de tus emociones, de cualquier palabra de hombre, y que te atrevas a escuchar la voz de Dios en cada página.